y pongamos en práctica lo que el Señor dijo. Amén. Él le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Mira el versículo 5. Dice de que esas tinieblas no pueden prevalecer. ¿Qué es eso? Las tinieblas no pueden vencer la luz. Esto es lo maravilloso, que cuando Cristo llega, ahora todas estas cosas que estaban escondidas tienen sentido para nosotros. La luz del Señor Jesús es lo que aleja las tinieblas, o podríamos ponerlo de esta manera: es lo que aleja la tremenda confusión que existe en el mundo acerca del verdadero Dios. Vivimos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo es esto, que incluso cuando llega Jesús, es el que también trae claridad en el mundo religioso. Porque fuera de él la religión es confusa, como también es oscura. Es solo el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo el que nos da el entendimiento. Mire qué cosas, que eso es lo que pasa en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Por no estar la luz presente, o sea, el conocimiento de las personas, la palabra dice que esta generación o estas personas empezaron a adorar imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, simplemente porque ahora habían rechazado la luz, y en vez de adorar al Creador, el escritor dice que empezaron a adorar las criaturas. Vuelvo a repetir esto. No es que las personas pobrecitas están desesperadas buscando a Dios a su manera cuando empiezan a adorar a una rata o un animal o una vaca o etcétera, o una imagen. No es eso, mis hermanos. Es por haber rechazado la verdad. ¿Entendió eso? Después de haber conocido la verdad, rechazaron la verdad. Es terrible entonces. Lo podemos ver que podríamos decir que es una forma de castigo. Porque al no ver luz, en verdad que tiene sentido. Las personas solo caminan a tientas. ¿Verdad que hemos experimentado mucho de eso? Es hasta el momento que llega la luz cuando entonces podemos apreciar las cosas, y las podemos apreciar con detalles. Mire que Juan entonces, ¿qué es lo que hace? El primero, me encanta el evangelio de Juan, de veras me estoy enamorando más de este evangelio. Lo primero que él hace es identificar la verdadera luz. Yo veo a Juan de esta manera, como que él tuviera una lámpara, y estamos muy familiarizados con esto, ¿verdad que sí? Mis hijas decían: papi, no veo dónde está la lámpara. Y eso es lo que Juan hace. Él primero enfoca la luz sobre la verdadera luz, sobre nuestro Salvador. Obviamente Juan está alumbrando sobre Dios para que nosotros entendamos quién es Dios, pero también él mueve esa luz para identificar a los pecadores. Y después también el mismo apóstol identifica la verdadera naturaleza de aquellos que han sido salvos. Me gusta también que de paso Juan apunta lo que es el ministerio del verdadero, o el verdadero ministerio del evangelio. ¿Cuál debe de ser la naturaleza del evangelio? Y también me gusta que Juan, él dice de que cuando llega Cristo deja todas las tinieblas afuera, porque ahora entonces nosotros podemos ver el rostro del Señor, por así decirlo. Amén. Y es a través de esta verdad que el Señor nos ha revelado en su palabra. Recuerde esto, el apóstol Juan, hemos dicho, ¿verdad?, que el objetivo de su libro es evangélico. Él no quiere impresionar a nadie, él simplemente quiere que las personas crean. ¿Se acuerda cuando él dice: estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que después de creer que tengamos vida en su nombre. Ese es al final todo este esfuerzo.
toda esta paciencia de tenerle a las personas, toda esta insistencia de seguirlos para que puedan creer, para que puedan creer. Amén. A veces yo les digo a las personas, dime una cosa, ¿qué crees tú que yo gano con estarte siguiendo? O con estarte insistiendo tanto. Y llegan a la conclusión de que no es nada. No estamos ganando nada. Todo lo que estamos haciendo es insistiendo con las personas porque hemos entendido de la oscuridad que Dios nos sacó para venir a su luz admirable. ¿Verdad que sí? Y eso de luz admirable literalmente es la salvación. Eso es todo, mis hermanos, de nosotros seguir hablando de esto. Mire que Juan, él dice que para nosotros poder ser salvos, entonces debemos de creer en la verdadera luz, en el verdadero Cristo. Ya hemos hablado de eso. Amén. Mire que Juan, mira el versículo 6. Juan está siendo obviamente inspirado por el Espíritu Santo. El versículo 6, mire cómo lo presenta. Él dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan está presentando a Juan. Y dice que este vino por testimonio, o para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El versículo 8, vea eso. Dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo creo que hagamos una pausa ahí, mis hermanos. Esto, mire, es la verdadera esencia del ministerio del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda responsabilidad de todo predicador y de todo creyente es que nosotros vengamos y demos testimonio de Cristo. ¿Entendió eso? Eso es lo de nosotros. Y mire, y con esto Juan hace un tremendo cambio con este versículo 6. Lo vimos, ¿verdad? Desde el principio. Del versículo 1 al 5, Juan está enfocado en hablar de las profundidades de Dios. Aquel, dice, el que era en el principio, el que no fue creado, el que estaba con Dios, el que vivía con Dios y el que es Dios. Y ahora en este versículo pasa, por decir así, del creador a lo creado. Podríamos ponerlo de esta manera. Pasa del creador a un hombre simple. Y que en verdad era simple, pero poderoso. Amén, este Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan sigue presentando las evidencias que revelan a Cristo. Juan en su evangelio presenta el testimonio del Padre. ¿Se acuerda? El Padre dio testimonio también de Jesús. Juan presenta las obras divinas del Señor Jesús. Juan presenta las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo. Yo soy el que soy. Juan habla de la adoración que él nunca negó. Él dejó que las personas le adoraran. Qué triste, ¿verdad? Cuando vemos líderes espirituales en nuestro tiempo que con toda facilidad dejan que los adoren. Pero el Señor Jesús, Juan, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba mostrando que el Señor Jesús no era un ser creado, que era el mismo Dios increado. Amén. Y ahora mire qué es lo que hace. Viene señalando el testimonio de Juan el Bautista. Ya hemos oído, ¿verdad?, un poquito acerca de Juan el Bautista. Se le acercaban las personas porque venían a escuchar que Juan había anunciado que el Mesías ya había llegado. Y Juan decía le decía a las personas, que tenían que arrepentirse y estar a cuentas con ese Mesías. Le creyeron y se bautizaron. Sabemos, ¿verdad?, que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Mira qué cosa, mis hermanos. Habían pasado alrededor de 400 años que no aparecía un profeta.
Y después aparece Juan con su estilo bien peculiar. Hemos visto, ¿verdad?, que la misma palabra dice que hasta que llegó Juan no había existido uno que fuese más grande que Juan. Y mira qué maravilloso, porque no era que Juan era elocuente en su manera de hablar, no era de que él tenía carisma para con las personas. Al contrario, Juan era un hombre directo. Juan no andaba tratando de suavizar el mensaje como nosotros lo hacemos. Juan simplemente le decía a las personas, porque eso se nos olvida, lo hemos dicho en otras ocasiones: ven a Cristo, Él te ama. Juan les decía: si ustedes no se arrepienten, el hacha ya está puesta. ¡Qué seguridad! Aún con todo esto, mis hermanos, Juan el Bautista era un hombre muy humilde. Pero algo que hizo sobresalir a Juan el Bautista fue, más que todo, el tipo de mensaje que él había, como el tipo de mensaje que él traía. El mensaje de Juan era un mensaje único. Mire qué maravilloso. Él no era más grande por todas estas cosas, sino que él era grande porque traía una tremenda responsabilidad con él de presentar al Mesías, de presentar al Hijo de Dios, de presentar a aquel que hablaban las Escrituras. Y eso fue lo maravilloso, mire, que lo hizo grande a Juan. El tipo de mensaje que él traía. Y mire qué maravilloso, y ojalá que aprendamos esto. Juan fue muy fiel a su mensaje. A él se le dio una encomienda y él la siguió. Él presentó, él hizo lo que tenía que hacer. Mire que Juan no fue ni siquiera el más grande de los profetas porque haya hecho milagros. Ni siquiera hizo un milagro. ¿Sabe lo que hizo grande a Juan? Fue la predicación que él traía. Se mantuvo fiel con la predicación y que ya conocemos. Le costó la cabeza, literalmente, por predicar este evangelio. Ahora miren lo que hace el apóstol Juan. Juan presenta a Juan el Bautista, pero no nos da toda la biografía de él. Él no nos da todos los detalles como lo hacen los otros evangelios. Juan quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que es su ministerio. Eso es todo lo que él quiere que sepamos. Mira lo que dice el versículo 7. Ahí lo define, el ministerio de Juan. Él dice que vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿De quién? De Juan el Bautista. Pongan atención a lo que dice el versículo. A fin de que todos creyeran por él. Y esto debe de ser siempre el modelo de nosotros a seguir. Ese es el ministerio del evangelio. De nosotros venir y testificar que Jesús es el Mesías. De venir y poner todas las evidencias sobre la mesa para que las personas puedan creer, para que las personas entiendan. Me gusta que el apóstol Juan, sin vacilar, él dice: hubo un hombre, o vino un hombre enviado ¿por quién? Por Dios. Ahí no hay misticismo, no hay sensacionalismo. Él simplemente está dando lo que dice la palabra. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Juan el Bautista fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ya había hablado la parte en el Antiguo Testamento, ya se había hablado de él. Aparte, entendemos que su madre o sus padres ya eran estériles. Algunos dicen que tenían más de 80 años, anciano. Lucas, capítulo 1, nos dice que fue concebido de una manera milagrosa. E incluso, ¿verdad?, leemos en la palabra que su llegada fue anunciada por un ángel a su padre. En el capítulo 14 y el capítulo 21 de Mateo,
Es interesante que encontramos que todas las personas entendían que Juan era un profeta. Quiero aplicar solo eso un poquitito. Todas las personas entendían que Juan era lo que era. Aplíquelo a su vida. Qué hermoso saber o entender que cada vez que nosotros vamos a un lugar, que las personas digan, ese es un hombre de Dios. O qué hermoso oír que alguien diga, esa es una mujer de Dios. Y eso era lo que ocurría con Juan el Bautista. Mire qué maravilloso. Pero mire que algo maravilloso de entender acerca de Juan es que él no era el centro de la atracción. Él no era el testigo, por decirlo así. Las personas no tenían que ver a Juan, por decirlo así, para creer en el Mesías. No, mira lo que dice ahí. Él vino por testimonio, o para dar el testimonio, o para dar un mensaje. En otras palabras, Juan, el apóstol Juan, está utilizando a Juan el Bautista para que Juan el Bautista entre en la sala del tribunal del mundo y dé testimonio de Jesús. Eso es lo que está haciendo el escritor. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Anunciar que Cristo es la luz. Amén. Y volvemos, mira, a enfatizar, mis hermanos, que este es el ministerio del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la luz, no tiene que ver con nuestra capacidad, ¿verdad que no? No tiene que ver con su carisma, si es que tiene alguna. No tiene que ver ni siquiera con su personalidad. ¿Por qué digo estas cosas? Porque he visto en los requisitos para ser un pastor, ya sea pastor de toda la congregación o pastor de jóvenes, que tenga un buen carisma, que tenga algún tipo de atractivo, que se sepa expresar. Mire qué cualidades, que se sepa expresar. Ahí se queda fuera Moisés, ¿verdad? El Evangelio se trata de nosotros presentar las evidencias de quién es Cristo y para qué vino. Se trata de nosotros presentar las pruebas bíblicas para que las personas crean. Es tan triste que hay lugares llamadas iglesias y lo que menos se hace es motivar a las personas para que el Señor Jesús sea exaltado o para que la gente lo honre. Voy a usar esta analogía. Me gustó algo que dijo Frank, usando a nuestra niña, ¿verdad? Para cantar las alabanzas. Y él dijo, no queremos que las personas se enfoquen en que está en una niña o que una niña está aquí, sino que se sigan enfocando que a lo que hemos venido es a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. ¿Verdad que sí? En muchos lugares, ¿de qué se habla? Se habla mucho de que Dios quiere bendecir a todas las personas. Se habla de que Dios quiere revelar algunas cosas personales a las personas. Se habla de que Dios los quiere prosperar en todo. Pero no Juan, mis hermanos. Él no perdió su tiempo con estas, y póngale la palabra ahí, nada. Juan, su ministerio fue de apuntar a las personas a nuestro Salvador. Iglesia, hagamos lo mismo. Amén. Y si no funciona, no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando a nuestro Señor. ¿Entendió eso? Eso es lo que nos manda. Mire que a mí me encanta
que el apóstol en el versículo 15, yo creo que ya confundí los capítulos, pero en el versículo el versículo 15 dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, dice de que él clamó a gran voz y él dijo: este es de quien yo decía. Es como que si usted le está enseñando la palabra a alguien y de repente llega el Espíritu Santo y de alguna manera abre el entendimiento de aquella persona y la persona dice: ahora entiendo lo que todos estos años me has querido decir. El mismo testimonio, amén, de la samaritana: ya no creemos por ti, mujer, pero ahora le creemos a él. Y es solo hasta cuando la persona llega a ese punto cuando va a usted dejar de seguirlo. Porque ahora, ¿verdad?, voluntariamente queremos acercarnos al Señor. Y Juan dice: este es del que yo decía, el que viene después de mí, porque viene primero que yo. Eso es maravilloso. Él está diciendo: viene uno que tiene un rango más elevado que yo. Porque Él es desde el principio. Y les dije que Juan el Bautista, un hombre humilde, él dice, del cual no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Esa es humildad, mis hermanos. En el versículo 34 dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ese fue el testimonio o la predicación de Juan el Bautista, y ese siguió siendo su mensaje todo el tiempo. Juan el Bautista fue consistente en su mensaje. ¿Sabe que ese fue el mismo mensaje de los apóstoles? Mire que los apóstoles, ellos nunca hablaron de sus logros, nunca hablaron de sus capacidades. Es más, si usted sigue la secuencia de los apóstoles, ellos casi no hablaron ni siquiera de su testimonio personal. Siempre apuntaban a Jesús. A mí me encanta que el apóstol Pablo, cuando llega a Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 2, oiga lo que él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, no quise impresionar a nadie, sino, dice, que me propuse solo hablar de Jesucristo. Tanto que se ha cambiado el significado de la palabra. Cuando usted va al libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor les dijo a los discípulos y a los creyentes que iban a recibir ¿qué? Poder cuando llegara el Espíritu Santo. Y Él hace la aclaración de que cuando llegara ese poder era para testificar acerca de Él. Y ahí, mire, esto es maravilloso, mis hermanos. Es ahí donde ahora nosotros también, por decirlo así, entramos en la sala tribunal del mundo y venimos a dar testimonio de aquel que nos envió. Ojalá y usted se sienta parte, amén, parte de ese tribunal o de esos testimonios. Hace unos días o un tiempo comentaba sobre un líder espiritual del movimiento carismático y lo veía que él decía a la persona que estaba orando, no sé qué le estaba haciendo: lo que te estoy dando ni siquiera está en el libro, refiriéndose a la palabra de Dios o a la Biblia. Y aunque él decía eso para sentirse un super algo, no sé qué, sabemos que en verdad eso es lo que está trayendo confusión a todo lugar, por no usar el libro o por no usar las sagradas escrituras. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos predicadores, testificamos, amén, de que Jesucristo, Él es la luz.
porque de eso se trata. Mire que es interesante que en el capítulo 3 de Juan y el versículo 26, dice que vinieron unos con Juan. Me encanta esa plática. Y los discípulos de Juan le dicen, Juan, o Rabí, como le decían, ¿sabes que aquel, dice, mira que aquel que estaba contigo del otro lado del Jordán, de aquel que tú dabas testimonio, ahora dice, anda por ahí y anda bautizando, aunque la Biblia dice que Jesús no bautizaba. Y dice, y todos ahora vienen a él. ¿No he encontrado esos hermanos a veces, verdad? De que son buenos para... Dice, ¿qué era lo que le estaban diciendo? Mira, Juan, lo que está ocurriendo. Ya no vienen a ti, ahora vienen a aquel del que tú hablaste. Mira la humildad de Juan. Mira las palabras con las que él le contesta. Dice, nada puede recibir el hombre si no le ha sido dado del cielo. Eso estaba diciendo Juan. A mí se me ha dado un ministerio. Se me ha dado un encargo y lo cumplí. Eso fue lo que yo vine a hacer. Dice, ustedes también, dice, les contesta Juan, ustedes me fueron testigos de que yo dije, es necesario que yo mengüe y él crezca. Porque yo dejé bien claro que yo no era el Cristo. Mire qué maravilloso es eso, mis hermanos. Lo que Juan está diciendo, es necesario que yo me salga para que nuestro Señor Jesucristo siga siendo el centro, si cabe la expresión, de toda la atención. Y es tan triste que en muchas iglesias el Señor Jesucristo ya ni siquiera está. Apocalipsis dice que está tocando puerta para ver si alguien le abre. Qué triste, ¿verdad? Quiero concluir. Váyase a Juan capítulo 5, el versículo 35. Esto para mí también es impactante. Dice de que, me encanta de veras, este es un comentario que está dando Juan, el apóstol Juan, acerca de Juan el Bautista. Dice que él era la lámpara o antorcha, que ardía y alumbraba. Ya vimos, ¿verdad?, que en el principio el apóstol Juan dijo que el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Pero ahora aquí él dice que Juan el Bautista es la lámpara que estaba ardiendo, estaba alumbrando. Y da el detalle, mire, que dice de que por un tiempo incluso las personas se regocijaron con Juan el Bautista. Pero aquí la palabra lámpara está hablando de una lámpara portátil. En esos tiempos eran muy comunes las lámparas de aceite con su mechita o con su mecha, no sé cómo usted lo conoce. Pero ese era el tipo de luz que era Juan el Bautista. Porque ahí lo dice, miren, en el versículo 8 del capítulo 1 de Juan, él dijo que Jesús era la luz. Ese es el griego, o la palabra griega que Juan usa, PHOS, pos, que significa, hablando de Jesús, que Él era la luz esencial. Él era la luz principal. En otras palabras, Él era la fuente de la luz verdadera. Juan el Bautista entonces solo era un reflejo de la luz principal. ¿Entendió eso? Y aquí es donde entramos, que al igual que Juan el Bautista, usted y yo venimos también a ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay algo que afecta nuestra espiritualidad, ahora también esa luz como que se baja, como que llega a un punto intermedio, y en algunos simplemente ya no está
brillando. Mire que un teólogo dice que nosotros debemos de predicar el verdadero evangelio y nada más. ¿Por qué? Porque él mismo dice que nosotros, no somos curanderos. Porque nosotros tampoco somos sacerdotes que practicamos algunos ritos o algunos rituales para atraer a las personas. Tampoco nosotros no somos consejeros espirituales ni psicólogos para que las personas por medio de nuestros consejos mejoren su forma de vivir o se sientan mejores consigo mismo. Sino que al igual que Juan el Bautista, nosotros simplemente apuntamos a las personas a Cristo con las evidencias bíblicas para que las personas crean y se puedan salvar. Le recuerdo lo que dice Romanos, capítulo 10, el versículo 14. Hace un sinnúmero de preguntas que ojalá y nos martillen de veras. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y a eso, mis hermanos, es lo que hemos sido nosotros llamados. A dar el verdadero testimonio, a dar el verdadero mensaje de la luz verdadera que es Cristo. Porque solo la llegada de Cristo, como dije al principio, es lo que va a poder disipar las tinieblas de los corazones o de las personas. ¿Verdad que sí? Prediquemos a Cristo, mis hermanos. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria al Señor por su palabra.